vamos a hablar de lo que son las guerras espirituales. Alguna vez escuchaba yo, cuando me tocó a mí el tiempo de estar sentado y aprender, a uno de los ministros, un pastor, de hecho, que nos decía en ese momento que el reino espiritual, el mundo espiritual, es inclusive más real que este material que tenemos tangible, porque este mundo, como bien sabemos, como los que fuimos a la escuela, ¿verdad? Que fueron casi todos en este caso, pues tiene reglas, sobre todo la física tiene reglas, en donde pues no podemos romper ciertas leyes naturales, pero en el mundo espiritual pues son muchas y muy variadas, el moverse insondable de la cuestión espiritual. Y por cuestión espiritual pues me refiero tanto a lo que tiene que ver con rangos angélicos, que tienen que ver con Dios, con el mismo Espíritu Santo de Dios, como a los opositores. Como dice nuestro manual, todos lo recibieron, todos le dieron una leída. Sí. Ok, bueno, como podemos verlo, ya los tenían los hermanos que llevan tiempo conmigo, son 7 lecciones que vamos a ir abordando intercaladamente junto con otras lecciones que van a ser tanto de conocimiento general, como ya vamos a empezar a abordar temas muy específicos. Dice nuestro manual: la guerra espiritual no es algo nuevo. Jesús mismo dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Algo que es curioso, no sé, aquí la pastora junto conmigo, ¿te has fijado que hay muchos cristianos que utilizan este versículo como a favor? El reino de los cielos sufre violencia y los valientes, porque hay una versión que dice los valientes lo arrebatan, y hasta ellos mismos se adjudican el título de valientes. ¿No se te hace curioso que en realidad el contexto de este versículo es totalmente distinto? Por eso me gusta esta versión que les acabo de leer, que está en su manual. El reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Nada más diametral, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, te vas con la idea, porque así al principio era lo que nos enseñaban, que hay que ser un tipo de hombres violentos, así, ¿no? Que podemos arrebatar, quitar, hasta pelear con quien sea con tal de obtener esa parte en el reino. Pero cuán problemático es no traducir bien, ¿no? O no entender el contexto completo de lo que estás leyendo. Es como otro mal uso muy común es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pareciera como que un mantra, ¿no? Tibetano, budista, motivacional, en el sentido de que los cristianos somos casi todopoderosos. ¿Cuánto más equivocado esto? Se refiere, y si leemos todo el contexto de lo que está refiriendo Pablo a los filipenses, está refiriendo que tenemos que perseverar a veces de lograr las cosas o de no, de triunfar o fracasar. Y ese es el sentido del versículo, porque él está diciendo que nosotros los cristianos tenemos que tener cierta resiliencia para poder actuar sin importar la circunstancia. A eso se refiere todo ese pasaje a los filipenses. Y en específico, cuando hablamos de guerra espiritual, no podemos hablar de violencia a nuestro favor. No podemos hablar de ser arrebatados en este sentido, o sea, osados en demasía, porque entonces correríamos la misma suerte que corrieron los hijos de un tal Esceva, que menciona Lucas en la narración del libro de los Hechos, donde ellos, creyendo que ya con escuchar algunas palabras y la enseñanza que por ahí traía el apóstol Pablo, ellos ya se sentían con suficiente capacidad de expulsar espíritus inmundos, y pues eso les valió que el espíritu no solo los avergonzara, sino los mandó desnudos a su casa, golpeados, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos actuar nunca, y esto es un consejo para todos, no podemos actuar nunca en cuestión de guerra espiritual arrebatadamente. Número 1,
sin una estrategia. Número 2, sin conocimiento de causa. Número 3, algo muy importante, sin ser enviados, sin ser delegados. ¿Me explico? Porque para eso sirve la cobertura, para eso sirve el principio de autoridad. Porque recordemos pasajes como cuando el Señor Jesús manda a los discípulos a orar y los discípulos vienen de repente muy decepcionados porque dice: Señor, hay ciertos espíritus que no se nos sujetaban. Y el Señor Jesús les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con con ustedes? Es decir, ¿hasta cuándo tengo que compartirles de la autoridad y de la delegación que tengo para que ustedes puedan ejercer autoridad? Si bien la autoridad viene por delegación de tu cabeza, de quien está, digamos, liderándote en este sentido, también es verdad que se desarrolla a medida que cumples con ciertos requisitos. Como dice nuestro manual, estamos en una guerra constante, ya sea que lo sepamos o no. Hablaba con alguien en esta semana que precisamente me decía: pastor, yo no creía en estas cosas que de repente se dan por ahí, ¿verdad? Brujería, magia, espiritismo y todas estas cosas. Aunque, pues en un momento que estaba enferma, esa persona me dice que como muchos, ¿verdad?, ya recurren a cualquier tipo de ayuda que les pueda proporcionar cierta esperanza o cierta tranquilidad en su corazón, y recurrió a este tipo de personas, y entonces pues se dio cuenta de que algo pasaba. No vamos a hablar de esos casos porque precisamente, como podemos leerlo en nuestro manual, este manual es para que tengamos todos un conocimiento general de lo que es la guerra espiritual. Es decir, no voy a abordar casos específicos porque, aclaro, cada caso es diferente. No hay dos casos iguales. Pero sí hay un común moverse del mundo espiritual, sobre todo de los espíritus que se nos oponen, que se le oponen no a los cristianos nada más, sino a toda la humanidad por el hecho de ser humanos, porque Satanás quiere destruirnos en todo sentido. Alguna vez alguien me preguntó: pastor, ¿por qué Satanás la trae contra nosotros? ¿Qué le hicimos? Bueno, pues nada más tenemos algo que él siempre anheló, que era la predilección, la preferencia y el rango, aunque ahorita todavía no lo tenemos, pero la promesa del rango espiritual de ser familia de Dios, semejantes al Altísimo, que él inclusive tuvo que organizar un golpe de estado en la eternidad para tratar de usurpar este cargo. Pero bueno, en cuestión de guerra, tú nunca puedes ir a la guerra sin un plan de batalla. ¿Me explico? Y para que tú puedas tener un plan de acción, y no nada más en la guerra, en cualquier cosa, nuestro hermano Guillermo, que trabaja en una empresa, nuestra hermana Yanis, pues saben que las empresas normalmente se tienen objetivos primarios, secundarios, que se tienen que alcanzar, o metodologías que se tienen que seguir para lograr ciertos objetivos, ¿verdad? Ciertas metas o ciertos propósitos, visiones o misiones, como mencionábamos en otras ocasiones. También Isa sabe de esto. Todos los que han trabajado en una empresa, el hermano Adrián, sabe que hay como que una serie de reglas, ¿verdad?, que están establecidas. Asimismo, si digo, en una cuestión empresarial, en una cuestión institucional, se tienen que llevar a cabo, ¿cuánto más en una guerra? ¿Sí? No va la gente al colegio militar, los que tienen esa vocación, nada más para ir a estudiar la prepa o la universidad. Les instruyen, materias que tienen que ver precisamente con estrategias. Y la primera cosa que debemos de saber es contra quién peleamos, por qué peleamos y cuál es el motivo o el moverse de ese enemigo. Por eso hoy vamos a abordar la primera lección, que es el plan de Satanás, pero no creo que alcancemos a abordarlo por completo, entonces he decidido dividirlo en dos partes. Si alguno tiene preguntas, por favor hágamelas. Repito,
no vamos a abordar casos específicos, vamos a hablar de cómo se mueve este ser. Hay que conocer a nuestro enemigo, ¿verdad? Cuando yo jugaba a voleibol, que era joven, siempre teníamos que ver los videos de los equipos a los que nos íbamos a enfrentar para poder saber cómo jugaban. Asimismo, tenemos que saber cómo es que se mueve el enemigo de nuestras almas para poder saber cómo emprender una campaña que lo repudie, que lo reprenda, que lo ponga en su lugar. ¿Estamos? Porque sin esto, pues, ¿quién en su sano juicio andaría en bicicleta en un lugar oscuro y sin faros? Hay que saber y tener una luz de camino para saber cómo comportarnos. Así es que vamos a dejar la introducción y vamos a ir de lleno ahí a la página 3. Solo les mandé la lección 1, pero vámonos de lleno a la página 3. Pueden leer la introducción ustedes y darse cuenta de más o menos cómo vamos a abordar esto, pero vayamos a la enseñanza de lleno. El plan de Satanás. Satanás nunca ha dejado de odiar y temer a los hombres y mujeres que fueron creados para parecerse y actuar como Dios. Su plan de engaño nunca se ha detenido. Los líderes espirituales a través de las edades han sido despojados de su poder. Repito, los líderes espirituales a través de las edades han sido despojados de su poder. Muchos, desgraciadamente y muy a mi pesar, se han vuelto ciegos, guías de ciegos. Todos tenemos anécdotas, los que ya tenemos cierto tiempo en el Evangelio, de grandes ministros que cayeron estrepitosamente, inclusive de congregaciones o inclusive denominaciones completas que han sido lastimosamente destruidas, y muchas veces desde dentro, por no saber cómo opera el adversario, por no saber cómo opera nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Satanás ha organizado sus fuerzas en un plan de batalla total. Gobernadores de tinieblas son asignados a los diferentes grupos, es decir, en su plan de batalla, sepan que el primer objetivo que tiene Satanás es atacar a las familias. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios familiar, es un Dios que en todo tiempo, en su plan, en el plan de compartirnos la eternidad y ser parte de su familia, no es un Dios que involucre solo a individuos, siempre se mueve en torno de alcanzar familias completas. Vemos desde que, por ejemplo, Abraham le dice, ¿verdad?, salte de tu tierra y de tu parentela, y ya quedamos que al hablar de parentela no se está hablando de los parientes inmediatos, es decir, él estaba contemplando a sus hijos, a su esposa, y ya ahí de repente, fíjense lo que es la desobediencia, ¿verdad?, jaló con su papá, con su sobrino, que ya ellos tendrían que ser parte de su parentela, pero digamos en rango ascendente, pues como que su papá todavía tenía y ahí alcanzaba, ¿verdad?, promesa, pero ya su sobrino ya no. Pero podemos ver también, por ejemplo, el carcelero de Filipos, precisamente, como cuando son liberados Pablo y Silas, y este carcelero cree en lo que le están predicando, la promesa que le hace Dios a través de Pablo a este hombre es: cree tú y toda tu casa será salva. Y casa es un sinónimo de familia en la Biblia. Entonces, Dios siempre ha tenido esta, no sé cómo llamarle, bendición, gracia de pensar en familia, porque precisamente Dios, hagan de cuenta o imagínenselo así: Dios es eterno, lo ocupa todo, absolutamente todo, lo llenaba todo. Y para darnos cabida a la creación y a los seres humanos y a todo lo que tiene vida en este universo, tuvo que ceder un poco de espacio de lo grandioso que es Él. Por eso muchas veces les digo que la muestra de amor más grande que existe es ceder para que el otro sea, ¿sí? En un matrimonio muchas veces
¿Por qué tienen problemas? Porque no lo permiten. A veces tendrán que aprender que en el matrimonio es mucho de ceder para tener una buena vinculación fraternal, amorosa con su pareja. Entonces Dios es un Dios familiar. Por tanto, ¿qué es lo primero que va a atacar Satanás? A las familias. También va a atacar territorios, casas, lugares con que te desenvuelves. Por ejemplo, ahorita están siendo muy atacadas la juventud en los colegios. Veamos que cada vez hay más y más centros de vicio o lugares o personas que tratan de enviciar a nuestros jóvenes y cada vez más cerca de los centros de estudio, de los lugares donde se divierten, ¿verdad? Toda la humanidad por el simple hecho de ser humanidad, está tratando de ser esclavizada y desgraciadamente hay muchas personas que creen que llevan su vida por las riendas de las riendas y no es verdad. Pensemos en alguien que es vicioso, alguien que es adicto al cigarro. Aunque digan que ellos manejan su vida y que hacen lo que quieren, son esclavos de menos de 20 centímetros de papel y tabaco enrollado. Pensemos en los que son adictos a cualquier cosa y en realidad no es verdad que lleven su vida ellos, el volante, el timón de su vida, alguien más lo lleva. Las personas que son esclavizadas por sus emociones están siendo esclavas aunque no lo admitan. Las personas que desgraciadamente tienen una dependencia patológica al dinero, pues asimismo, y así en todos los sentidos la humanidad está tratando de ser esclavizada precisamente por estas huestes, por estas fuerzas que a veces, y sobre todo si no conocen de Dios, no quieren nada con Dios, es difícil de pensar o de creer que están ahí, porque no se ven. Pero, aunque no se vea, existen. Satanás ha dado instrucciones: robar, matar y destruir. Y muchas veces somos robados y no nos damos cuenta. Robados en nuestra tranquilidad, robados en nuestras ilusiones, metas, en un pensamiento de bien a futuro, robados en lo físico, en el dinero, en las propiedades, robados en lo sentimental, las decepciones amorosas. Somos muertos porque desgraciadamente, como diría el apóstol Santiago, hay quien incendia bosques con su lengua, y decía mi pastor, hay quien mata con la lengua, ¿no? Chismes, maledicencias. A mí, una de las cosas que me molesta mucho de viajar en transporte público, que últimamente ya saben, ahorita no tengo carro, ya tendremos otra vez la camioneta, bueno, una mejor, ¿verdad? Ya no la que teníamos. Es que de verdad, te subes al transporte público, llámese metro, llámese camioneta, pecero, como se llame, el que tomes, y el 90% de todas las pláticas que escuchas de la gente siempre son quejándose, criticando, vituperando, malediciendo la vida de otras personas. Estamos acostumbrados demasiado a matar la reputación de la gente, a matarles con nuestras palabras, etcétera, y destruir. Wow. ¿Destrucción en qué sentido? Es increíble que esta palabra de destruir del griego es la misma palabra que se usa para distinguir a la entidad espiritual que vigila las puertas del Hades, el destructor, Apolión. Es la misma. Es decir, que cuando nosotros, en vez de construir, destruimos, estamos abriendo ciertas puertas, y no las del cielo, no las de la eternidad. Estamos abriendo otras puertas. Es la misma palabra, Apolión. Está hablando de destrucción. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios trae la ley a la humanidad
para que pudiésemos tener perdón de los pecados y entonces, a través de esta reconciliación, de empezar a seguir sus normas, podamos caminar en comunión con Él. Pero, desgraciadamente, desde que el mundo es mundo, desde la caída de Adán y Eva, a veces hemos tenido periodos de gracia, pero la vasta mayoría, por lo menos los últimos 4000 años de la humanidad, Satanás ha dominado la tierra por causa de una cosa que parecería a veces de risa, y sobre todo, qué bueno que tenemos a algunos de los jóvenes de la iglesia conectados, algo que parecería pues mínimo, y es que Satanás empieza su dominio, su esclavitud sobre nosotros a través de la desobediencia. Sí, sabemos que así es como empieza el hecho de que cuando se acerca con Eva, sí le dice mentiras, pero en el momento que Eva escoge desobedecer el mandato de Dios, ya lo perdimos. Sí, claro, la desobediencia, y que quede claro, ser engañados no es desobedecer, ¿de acuerdo? Pero a partir de que tú tomas una elección y en esa elección estás escoger ir en contra de lo establecido, exacto, entonces ya no es engaño, ya es desobediencia. Y desgraciadamente así ocurrió por milenios, hasta que Jesús vino y trajo libertad, gozo, alegría y vida en abundancia. El Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10, y hasta en algún momento que andábamos de gira, ¿te acuerdas? Allá por Oaxaca, y necesitábamos un poco de capital porque ya nos habíamos quedado sin recursos, con lo último que tenía, ¿te acuerdas, pastora? Que hice unas camisetas. Ah, sí. Y donde íbamos, pues les decíamos a los hermanos que si querían colaborar a nuestro ministerio, pues ahí había camisetas con motivos bíblicos. Teníamos esta cita, ¿verdad? Puedes leerla. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Darle una vida plena y abundante, y teníamos ahí la imagen del honguito del hongo verde de Mario Bros, que todos los que jugaron Mario Bros saben que es una vida. Y le pusimos esta cita y se les hizo curioso a los hermanos, ¿verdad? Y la compraron mucho. Pero ahí tenemos pues las dos contraposiciones, ¿no? Robar, matar y destruir son actos y elecciones que son puestas a nuestra disposición también, porque no solo las ejecutan con nosotros, sino nos las comparten para que nosotros las ejecutemos. Y la contraposición es la que Jesús ofrece, que es darnos vida y vida en abundancia, o vida plena, como dice mi versión. Entonces, en primera instancia, el Señor nos habla del ladrón. ¿Por qué? Porque Satanás es un ladrón y es un mentiroso. Su plan es mencionado en el sentido que la primera arma que tiene Satanás es el engaño. A veces, y esto está comprobado psicológicamente, nosotros tenemos de cada 10 preocupaciones que nos aquejan, 9 no son sustentables. Pueden ser imaginarias, pueden estar dependiendo de otra persona, pueden ser pensamientos negativos de uno mismo. De cada 10 preocupaciones, solo uno es real. Eso es increíble. Hay estudios psicológicos al respecto y está comprobado que el ser humano normalmente piensa más en negativo. ¿No? Esto es increíble. ¿Por qué? Porque si tú mantienes tu mente ocupada en estar tratando de pelear, de luchar, de salir de toda esta angustia que te generan esos pensamientos, pues entre más ocupada esté, menos tiempo vas a tener para meditar en las cosas de Dios, ¿no? Sí, cuando nos enfocamos más a eso negativo, dejamos de ver al Señor que está ahí sosteniéndonos. Claro, entonces, ¿qué ocurre? En primera instancia, comenzamos a perder la batalla. ¿Por qué? Porque, como diría el profeta Oseas, carecemos de conocimiento.
Y cuando se refiere al conocimiento, desde luego se está refiriendo al conocimiento de Dios, pero también en el sentido estricto de lo que significa la palabra, estamos dejando de aprender y de ejecutar. ¿Puedes leernos la cita, por favor? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a conocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y a veces, ¿qué queja tenemos? Señor, ¿pero por qué? Si yo voy a la iglesia, si yo te canto con todo mi corazón en el culto, si yo leo mi Biblia, sí, pero una cosa es leer y otra cosa es aprender. Una cosa es asistir y otra cosa es ir a recibir y a dar, porque el culto es un acto de entrega y de recepción a Dios. A veces yo he escuchado a mucha gente, a mí como me chocaba eso al principio, que me preguntaban, ¿y tú cuántos años tienes de cristiano? O sea, como que si la membresía del tiempo fuera un factor para determinar la santidad. Y gracias a Dios, pues yo nunca tomé en cuenta esas palabras. Pero claramente dice el profeta Oseas que el pueblo de Dios está siendo destruido porque no le conoce. Y es verdad, si tú le preguntas a 10 cristianos si conocen a Dios, a 10 personas cristianas evangélicas que se congregan, si tú les preguntas si conocen a Dios, todos te van a decir que sí. Pero si les empiezas a hacer preguntas más minuciosas, te vas a dar cuenta que 9 de esos 10, en realidad, como diría Job, le conocen de oídas. De oídas. Ahora, lo que me preocupa de esto, lo que me preocupa como ministro, de que este ladrón esté operando y esté engañando y a través de la falta de conocimiento nos engañe, pues es que cuando nosotros ignoramos, que ya expliqué que hay dos tipos de ignorancia, ignorancia crasa e ignorancia supina. Ignorancia crasa es que aun sabiendo que no sabes, quieres seguir sin saber. Ignorancia crasa. Ignorancia supina es que no sabes que no sabes. Y en cualquiera de los dos casos no es justificable, pero al ignorar o al no querer conocer de Dios, aquí hay una sentencia grave. Como te niegas a conocerme, yo no te voy a reconocer. Y peor aún, cuando me pidas que bendiga a los tuyos, no los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque me estás ignorando. En cualquiera de los dos casos de ignorar, no quieres saber más de mí, en el caso de la ignorancia crasa, y en el caso de la ignorancia supina, es que pues quieres permanecer ahí como que sin conocer de más, como que pues sí sabes que hay un Dios, pero no te interesa profundizar, o simplemente, yo he escuchado mucha gente que cita un versículo de la Biblia y que por lo menos para mí es un versículo que me impone mucha responsabilidad como ministro, y es que al que más sabe, más se le demanda. Y muchos dicen, por eso no quiero saber más de la Biblia, porque entonces más me va a pedir el Señor que haga. Bueno, te tengo una mala noticia. Aunque no lo sepas, no te exime de la reprimenda, el exhorto, o hasta pues que el Señor ejecute negativamente lo que tú pidas. Les pongo un ejemplo. Si todos los que manejan, les aseguro que no se saben todos los artículos del manual de tránsito, pero yo les aseguro que si caen en alguna infracción, el policía de tránsito no se las va a perdonar si ustedes les dicen, ay, perdón, es que no sabía que no me puedo echar en reversa más de 50 metros. Les va a decir, pues es tu problema por no haber estudiado el código de tránsito, y te va a dar tu multa. Entonces, hermanos, no conocer a Dios siempre va a ser un objetivo de Satanás. Por eso, a través del engaño, él pretende
robarnos la tranquilidad, el tiempo. ¿Para qué? Para que nuestra mente siempre esté trabajando en pro de resolver los problemas inmediatos que tenemos. Hay un ministro que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: a veces matamos lo importante en el altar de lo urgente. Y es verdad, a veces estamos resolviendo las cosas como se nos vienen, que nos olvidamos de lo que es importante, ¿no? La primera estrategia de Satanás es que las personas entonces no conozcan la verdad. ¿Cómo te está ganando la batalla? Pues perdón que lo diga, pero nos está ganando la batalla por ignorantes. Y perdón, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque si supiéramos más Biblia, si supiéramos más versículos, los podríamos usar hasta de escudo. Cuando Satanás ataca al Señor Jesús en el desierto y le empieza a tentar, la respuesta de Jesús, de nuestro Mesías, siempre es: escrito está. Es decir, Él tiene la palabra bien presente en su mente y en su corazón. Si nosotros tuviéramos esa certeza, como por ejemplo, de que Jesús ya le venció en la cruz del Calvario, cada que viniera a darnos lata, le diríamos: hey, no se te olvide que tú ya estás vencido, estás viviendo tiempo extra, así es que deja de molestar. Con mi familia, con mi salud, con lo demás, no te metas. Tú ya fuiste vencido. Y entonces podríamos tener la seguridad de lo que la Biblia dice para poder repeler todos los ataques. No de balde la armadura de Dios dice que el yelmo, para los que no sepan qué es un yelmo, es un casco de batalla. Es el yelmo y lo simboliza con la salvación. Es una de las defensas principales que tenemos. Es decir, ¿dónde se usa el yelmo? En la cabeza. ¿Con qué finalidad? Pues para proteger, ¿no? Ok, por tanto, Satanás, el primer lugar que ataca precisamente es la cabeza, la mente, los pensamientos. Y el yelmo es de la salvación. Entonces, si nosotros tuviéramos presente que le haga como le haga, sabemos el final de la historia, Satanás perdería poder ante nosotros. Cuando las personas no buscan a Dios, desde luego viven en pecado, y muchos lo viven voluntariamente porque tratan de ser independientes del concepto, ya no solo de la persona de Dios, sino del concepto Dios. ¿Por qué? Porque todas las personas que te digan que Dios no existe, o que le compruebes, o que lo que sea en contra de Dios, ya digamos pensado, racionalizado de alguna manera, lo que dice su conducta psicológicamente es que están negándolo para que moralmente no tengan carga de aquello que están haciendo mal, porque saben que lo están haciendo mal. Porque si yo admito que existe un Dios que vino en bondad, que me está dando una serie de reglas para mi sano y correcto vivir, entonces, al aceptar yo que existe, tendría que sujetarme a sus reglas, tendría que vivir conforme Él me dice, y entonces eso automáticamente desnudaría mi comportamiento equivocado. Por eso es que esta estrategia de que las personas no conozcan la verdad, es decir, las ignoren, ya sea voluntariamente o simplemente no quieran saberlos, es una de las armas más fuertes que tiene Satanás. Satanás ofrece pecado como dulces, ¿no? ¿Y a quién no le gustan los dulces? Bueno, sí conozco personas que no les gustan los dulces. A mí, la verdad, iglesia, todo el mundo sabe que yo soy fan de los dulces. Lo único malo de comer dulces es que no te dicen que causan caries y que tienes ahí que cuidarte la dentadura, porque si no vas a ir al dentista con un hoyo en tu muela del tamaño de un cráter de la luna, o inclusive puedes perder la pieza dental. Satanás te ofrece el pecado de la misma manera, te lo va a envolver para regalo hermoso. El pecado es hermoso, el pecado es codiciable, porque imagínate,
nadie va a adulterar con una mujer, como digo yo, jorobada, tuerta y coja. Chimuela, dice mi esposa. Imagínate, así quién pecaría, ¿no? De adulterio, ¿no? El adulterio siempre se te va a presentar como una cosa codiciable. El problema es que estas cuestiones de ofrecimiento del ego, porque finalmente el pecado lo que va a hacer es hacer incrementar tu ego. ¿Para qué? Para que tú tengas un anhelo de esas cosas que van a ser narcisamente en tu beneficio, es decir, que solo te vas a enfocar en ti, y esas cosas, como dice la Biblia, provocan guerras, provocan mujeres violadas, estafas millonarias, mentiras a granel, y así un montón de cosas, ¿verdad? Al final todo esto, como dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, 23, todo esto lleva a la muerte. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hermanos, el plan de Satanás es la destrucción de todo ser humano, haciendo que él mismo se destruya y destruya lo que Dios ha creado. No le crean esas películas de espantos donde viene el diablo y posee niños y de repente porque te portas bien, quién sabe por qué llega no. Tienen que abrirse puertas, y de esto vamos a hablar después, para que pueda el diablo siquiera tener derecho a estar en tu vida. Ahora, algo que yo platicaba con la persona que platiqué en la semana es que gracias a Dios, el diablo no puede poseer a ningún cristiano. Puede oprimirle o puede influenciarlo, pero poseerlo no, porque ha confesado al Hijo de Dios como su Señor. Y aunque sea un mal cristiano, tiene que cumplir una serie de requisitos para que verdaderamente pueda en su cuerpo darle cabida a un espíritu inmundo, o muchos. ¿Cuántos espíritus inmundos le caben a un cuerpo humano, pastora? 6,000. 6,000. Esto quiere decir que para que haya una manifestación así fuerte de alguien que está endemoniado, por lo menos tiene que tener por ahí una docena de espíritus inmundos, porque hay mucha gente que está siendo influenciada o dentro tiene un espíritu inmundo y ni siquiera lo sabe. La Biblia dice que hay espíritus que te enmudecen, espíritus que te vuelven ciego, espíritus que te vuelven sordo. Y no está hablando nada más en el sentido literal. Hay veces que tú tienes un espíritu de sordera y te empecinas en tu cerrazón y no quieres oír a nadie más. Habría que ver si no tienes espíritu de sordera como tal, espíritu de ceguedad, en el sentido de que pues para ti no hay más camino que el que escogiste y tantán, y los demás están equivocados, ¿no? Entonces hay espíritus que se mueven en este sentido. Por eso el Señor Jesús siempre nos insta a llevarnos bien con el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo no puede haber otro espíritu. No, la misma Biblia lo dice, ¿no? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, bien dicho, pastora. El diablo nos odia tanto que ha dado órdenes a todos los grados de sus huestes para robar, matar y destruir. Entiendan una cosa, el diablo tiene su ejército, y en todo ejército hay grados. Entonces hay desde soldado raso hasta generales. Y hay que entender eso. ¿Por qué? Porque a veces te vas a enfrentar contra diferentes tipos de huestes de maldad, como dice Pablo en la carta a los Efesios. Pero tenemos la armadura de Dios, que ya vamos a mencionar después cuando abordemos esto. Pero aquí lo interesante, que de toda la armadura de Dios solo nos da un arma de ataque, que es la espada, que es la palabra de Dios. O sea, nosotros solo podemos atacar al diablo con su palabra y a través de su palabra. Pero ¿qué va a hacer un cristiano que ni la palabra sabe? Estaba viendo un meme, ¿verdad? Que ponen a orar una hermana por primera vez
Y en vez de orar, empieza sana, sana colita de rana. Si no sanas hoy, Dios te sanará mañana. No, bendito Dios. Esa la va a hacer pedazos el diablo en opresión, en influencia. Quizá ya no la posea, pero la va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque, decía mi pastor, ¿quieres saber cómo una persona anda espiritualmente? Ponla a orar. Porque ahí a través de lo que él estructura en su comunicación con Dios, te va a demostrar cómo está su espíritu. Entonces, Satanás, mira, ya sea que creas en él o no, que digas, ay pastor, quizá está usted exagerando. Satanás, ya sea que lo consideres o no, ha dado una instrucción. Y la instrucción es, destrúyanlos. Los demonios no pueden matarnos, pero van a intentar perjudicarnos, van a intentar despojarnos, van a intentar desviarnos, van a intentar impedir que cumplamos con el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que van a hacer. Y nos van a despojar de nuestros ministerios. ¿Qué es un ministerio? Un servicio que tú das a Dios. Aún quien tiene poquito tiempo en el Evangelio puede darle algo a Dios. Es decir, a lo mejor se puede volver, como está la orden a todos, portavoz del Evangelio a otras personas, a su misma familia. A ver, de Dios estoy aprendiendo estas ordenanzas que me garantizan tener una vida, digámoslo en nuestro idioma, más moral, más estructurada, más honesta. Que nuestros hijos ya no sean como los está teniendo esta generación, que están más perdidos que un camello en una selva. Debemos de aclarar, hermano, que aún hay espíritus que enferman, pero no todas las enfermedades vienen por causa de espíritus. Aclaro, porque de repente yo por ahí escucho, ay, enfermó fulano, ay, no, ha de haber cometido un pecado, o un espíritu ahí lo está opresionando con enfermedad. Sí, hay espíritus de enfermedad, pero también hay enfermedades, ¿sí? La Biblia dice, por ejemplo, que el escritor del Evangelio de Lucas era médico, el médico amado, así se le nombra. Y entonces él viajaba con Pablo. Imagínense a Pablo, está en un lugar, está compartiendo la palabra de Dios, de repente dice, alguno está enfermo, pase al frente, y Pablo, ¿verdad? Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero así lo entiendo yo, le ha de haber dicho, tú que tienes cáncer, sana en el nombre de Jesús. Tú que tienes, tengo disformia muscular, sana en el nombre de Jesús. Tú que tienes, tengo escoliosis, sana en el nombre de Jesús. Tú que tienes, no, yo tengo gripa, Señor. Mira, allá está Lucas, fórmate en aquella fila. Porque Dios es Dios del imposible. Lo posible nos toca hacerlo a nosotros. ¿Sí? Amén. Por eso, cuando nos esté pasando alguna situación, claro, y me hablen, pastor, fíjese que estoy enfermo de esto, con mucho gusto voy a orar, pero también ve al médico, siquiera para saber de qué Dios te va a sanar, ¿no? Entonces, Lucas 13, del 11 al 13, nos habla de un ejemplo de una mujer que estaba lisiada, ¿verdad? Estaba encorvada de 18 años y el Señor Jesús la sana, la liberta, pero él la toca, pero lo que le dice a la mujer es lo que me impacta. No le dice mujer sé sana, le dice mujer sé libre o eres libre. Lo que identifica que su asunto de enfermedad sí era por una cuestión de esclavitud, ¿verdad? Eres sana. Ahora, dice este texto, ahí lo pueden leer ustedes con calma, que mientras ella estaba enferma, no daba la gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, entonces? Ahí se van develando varias cosas que hace Satanás. Cuando Satanás y sus huestes operan con un espíritu de enfermedad, el motivo es para que las personas no le den la gloria a Dios, no digan gloria a Dios, no le alaben, no vayan al culto agradecidos, contentos y confiados. ¿Por qué? Porque tienen ese dolor material, corporal o mental, que les impide
pues glorificar al Señor. Esta mujer estaba atada. Esta mujer no tenía el conocimiento suficiente porque si leen con cuidado el mismo versículo, este mismo pasaje, de entender que ella creía que era voluntad de Dios que estuviera enferma. ¿Qué pasa? Esto pasa porque ignoramos quién es Dios o lo que dice su palabra. Volvemos al fundamento. La falta de conocimiento, como decía Oseas, es lo que provoca que mucha gente esté pues hasta negada de la bendición de Dios. Podemos leer ahí en nuestro manual diferentes pasajes que hablan sobre este asunto. El caso es que Satanás hasta el día de hoy, hermanos, sigue engañando a millones de personas en todo el mundo porque no todos han escuchado de Jesús y no todos los que han escuchado de Jesús lo aceptan como Señor y Salvador. Ojo, pueden ser cristianos nominales, pero no le han aceptado como Señor. Pensemos en esto. Pensemos en la época medieval, en la época feudal. Pensemos en esto. Había un señor feudal que era dueño de la tierra, que tenía su castillo en medio de la propiedad y que le rentaba la tierra o les proporcionaba tierra a los que vivían en su feudo. Y cuando él salía para ver cómo estaban las propiedades, los límites, cómo estaba siendo administrada la tierra que él les había proporcionado, la gente le decía mi señor, ¿cierto? Sí. Ok. Y hay muchos cristianos, puedo hablar rápidamente de alguien que tenía más de 20 años de cristiano y todavía se atrevía a decirme cuando yo le preguntaba, ¿y cuándo te piensas bautizar? Ay, es que todavía no estoy seguro de poder con el paquete de responderle a Dios bien con mis acciones. Oigan, tenía 20 años, ¿ustedes creen que Jesús era su Señor? Claro que no, claro que no. Uno de los principios para obtener la victoria en la guerra espiritual, hermanos, es que tenemos que predicar la palabra para que todos los seres humanos posibles vengan a los pies de Jesús. Debemos de estar orando a Dios para pedir sabiduría y poder ganar almas para Cristo. Porque, por lo siguiente, voy a poner un ejemplo muy claro, está ahí en el manual. Yo vengo y le comparto a una persona que tiene tal vez espíritu de envidia, de ira y de violencia. Y le comparto de Cristo. Y el mensaje de salvación lo convence. ¿Sí? Lo convence el mensaje. Y de repente dice, no, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Pero el mensaje no ha penetrado lo suficiente para darle una convicción total y que haga a Jesús como su Señor. ¿Qué va a pasar? Esos espíritus que le aquejaban se van a ir, porque ante el nombre de Jesús está escrito toda rodilla se dobla, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, al aceptar al Señor Jesús, esos espíritus se van a ir. Pero, si no tiene una convicción correcta del Evangelio, no le acepta a Jesús como Señor, es decir, no le da la administración de su vida, no lo toma como guía, no lo toma como su máxima autoridad, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia que cuando un espíritu maligno sale de una persona va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, el que dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa, y casa es una analogía de cuerpo de la persona, regresa a la antigua persona y va a encontrar la barrida y en orden. ¿Por qué? Porque cuando viene el Señor Jesús y el Espíritu Santo nos limpian de todo pecado, así está escrito. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una convicción total del Evangelio, de quién es Jesús y de entregarle nuestra vida? Nuestro ser va a estar vacío. Sí va a estar muy arregladito, muy limpio, pero vacío, porque no lo estamos llenando del conocimiento de Dios. Y entonces, ¿qué dice la Escritura ahí? ¿Qué pasa?
Pues dice, ¿verdad?, en ese pasaje que entonces el espíritu busca a otros 7 más malignos que él, y todos entran y viven felices y contentos. Nada de que felices los 4, como esa canción sonsa. Aquí dicen felices los 7, y todos entran y la persona viene a ser peor que como estaba al principio. Exactamente eso es lo que le sucede a muchas personas. Reciben una administración por medio del Espíritu Santo, son liberados, los demonios salen, pero como no tienen a Jesucristo como Señor, y repito, como Señor, no que crean en Él, como Señor, entonces, en vez de ser templo del Espíritu Santo, su cuerpo nada más es una casa vacía, sí, adornada, sí, barrida, pero al fin sola. Entonces, el otro viene y como si fuera Airbnb, va y se mete, ¿verdad? Siente que le dejaron la clave de la chapa, va y entra. Y se trae 7 amigos peores. ¡Wow! Cuando la persona acepta a Cristo es liberada, recibe sanidad, pero el problema es la reincidencia, estar pecando nuevamente. Yo les digo a los hermanos, una vez en Cristo no somos perfectos, nos vamos a equivocar alguna vez, y el Señor lo tiene en consideración y lo tiene contemplado. Lo que no se vale, y lo repito, es cínicamente planear caer. No es como que, ya lo dije la otra vez, iba por la calle, pisé una cáscara de banana y terminé en un hotel con una mujer que no era la mía. No, eso fue planeado. ¿Me explico? No es, como me caí y me pegué en el dedo chiquito del pie, terminé diciendo unas groserías del tamaño de ferrocarriles. No, porque nadie en su psique, en su mente, tiene sino los pensamientos que abundan en él. Por eso la Biblia dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y si lo que hablas todavía es mucha grosería, es porque todavía falta una buena limpieza de tu parte en tu ser. Por eso el apóstol Pedro dice, el Señor Jesús ya cumplió con lo que tenía que cumplir, pero quitarnos las inmundicias de la carne nos corresponde a nosotros. Y quiero que pienses en inmundicias como esto. Sobre todo las amas de casa me van a entender bien, pero como que ahorita me van a agarrar un poquito de tirria, porque por ahí alguna vez, por ejemplo, la hermana Rocío me decía, ay pastor, es que usted da unos ejemplos bien gráficos que no se le olvidan a uno, pero a veces son muy desagradables. Pero lo hago por eso, para que se queden grabados en su mente. Hablar de las inmundicias, pensemos en esto. A ver, pastora, ¿has comprado mollejas de pollo? Sí. ¿Y verdad que te encanta comprar mollejas de pollo? Bueno, ahorita ya, porque ya están limpias, pero antes... Bueno, y no todas las venden limpias, aún así tienes que llegar y limpiarlas. Sí. Esas son las inmundicias. Y yo conocí a alguien que hasta las veía gorditas, ya sabes de qué, y decía, ay, deme esas que están grandotas, sin saber que el trabajo era limpiarlas. Ay, Dios mío. Esas son las inmundicias, son los desechos, son las cosas que aparentemente tú por fuera las puedes ver limpias como una molleja, sí, pero hay que abrirlas para que veas por dentro qué hay todavía. ¡Wow! Espero que no se les olvide este ejemplo. Juan 5:14 dice lo siguiente. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya está sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Ahí tenemos el ejemplo claro de que una parte de la guerra espiritual, de ayudar a otros a despojarse de un espíritu que le oprime, es que les recalquemos que no reincidan porque pueden estar peor. Y la única fuerza que existe para que alguien abandone definitivamente el pecado se llama Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo a la gente? A través de la predicación del Evangelio para que acepten a Jesús, nuestro Señor, y ocurra lo que ya les he enseñado, que en muchos círculos teológicos se llama parto gemelar. Si bien recibes al Señor Jesús, también recibes al Espíritu Santo, y Él es precisamente uno de los trabajos del Espíritu Santo, es limpiar el ser de cada uno de nosotros.
Entonces, iglesia, si queremos destruir las artimañas de Satanás y todos sus planes, tenemos que tener a Jesús como Señor en nuestra vida y entregarle la administración en sus manos. Entonces, así y solo así, Satanás ya no va a poder influirnos con tanta facilidad u oprimirnos. Si bien ya no nos puede poseer, porque tenemos al Señor Jesús en nuestra vida, sí puede seguir oprimiéndonos, sí puede seguir influyéndonos. ¿Te recuerdas de Pedro? Acuérdate, Pedro andaba con Jesús y un día fue influido por Satanás, y cuando el Señor Jesús estaba diciendo es necesario que el Hijo del Hombre muera, el Pedro de repente se arranca sin pensar, sin meditar, y le dice: no, Señor, ojalá y no te mueras, no quiero que esto pase. Podría sonar bonito en apariencia, pero si no existía la muerte redentora de Jesús, toda la humanidad estaba condenada. ¿Qué le contesta Jesús? Retírate de mí, que buen amigo. No. Compadre. Mi pana. ¿Cómo dicen los colombianos? Parcero. No, le dice: retírate de mí, Satanás. No es que Pedro tuviera a Satanás, pero Satanás se había influido en las palabras que sin pensar soltó Pedro. ¿Hasta aquí alguna duda o quieren hacerme una pregunta o algún comentario de lo que hemos hablado hasta el momento, hermanos? Yo no. ¿Alguien por ahí? Yo sí, pastor. Dígame. ¿Qué hay con los cristianos que se han apartado? Para ellos, ¿cómo aplican la cuestión de los espíritus? O sea, la Porque, pregunta... pues ellos aceptaron a Cristo, pero pues se han retirado y viven como mundanos ahora. Ok. Aún ahí hay promesa. El Señor Jesús, como dice Isaías puntualmente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Siguen siendo cristianos? Sí, solo que malos cristianos. Ahora, ¿pueden ser poseídos? La respuesta es sí, pero tendrían que cumplir con una serie de requisitos en donde abrieran su vida de par en par, casi decir, Belcebú, ven a mi vida y ahora a ti te tomo como Señor. Casi sus actitudes tendrían que ser equiparables a esa blasfemia. Y para ello tenemos, por ejemplo, una sentencia que da, por ejemplo, el Señor Jesús. El Señor Jesús, refiriéndonos a un caso más o menos como el que me planteas, es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, aún por los cristianos. Pero sabemos que para que esto se ejecute, hay 7 niveles o 7 cosas que cumplir para que la blasfemia al Espíritu Santo se complete. Entonces, igual, un cristiano, para poder de nuevo o ser poseído o ser más que influenciado y más que oprimido, ser, pues sí, literalmente poseído, tendría que rebasar 7 niveles específicamente, abrir 7 puertas específicamente para poder darle libertad al maligno sobre su vida. El problema con esas personas, hermana Laura, es que se vuelven los peores escarnecedores del Evangelio y se vuelven instrumento muy poderoso de Satanás. Sí los ha habido, desgraciadamente sí los ha habido. Les voy a dar, por lo menos se me ocurren 3 ejemplos rápidos. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, que se ha vuelto un instrumento en contra del Evangelio. Elena White, fundadora de los Mormones. Sí, o sea, una mujer que también, pues desgraciadamente, estos dos pertenecieron a la iglesia cristiana. Uno fue bautista, la otra metodista, y tan mal estuvo su cosa que crearon religiones que pues no se pueden llamar cristianas por la sarta de cosas blasfemas que dicen. Y el tercero me lo voy a reservar porque nos va avanzando el tiempo, pero ya hablaremos de esto cuando hablemos de herejías. Pero no sé si quedó aclarada tu duda, hermana Laura. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien por ahí?
Ok, bueno, sigamos. En la guerra espiritual debemos tener siempre la palabra de Dios en nuestros labios, ¿sí? Ojo, no quiere decir que a cada reto me ha tocado visitar iglesias donde estoy predicando y no falta el quien a cada rato, aleluya, amén, gloria a Dios, hasta le dan el tonito, sí, Jehová. ¿Cómo decía este hermano? ¿No te acuerdas? Alábale porque él vive y bueno, hasta agarran su tono. No se refiere la Biblia a eso. La Biblia se refiere a que puedas tener un conocimiento cada vez mejor para saber ejecutar un versículo adecuado ante una circunstancia adecuada. Hay unas versiones de Reina Valera que hasta atrás traen versículo para cuando estás triste, para cumpleaños, para eso, para el otro. No es tan así la cosa, pero sí es requerible que entre más palabra tengas, el Espíritu Santo, como está escrito, te va a recordar las cosas y te vas a poder agarrar de ese versículo en ese momento como bandera para poder repeler los ataques que, como ya quedamos, en primera instancia son en nuestra mente. Entonces a eso se refiere que cuando debemos de tener la palabra de Dios en nuestros labios. Pero también tenemos que tener a Jesucristo bien entronizado en nuestro corazón. Es decir, que realmente sea nuestro Señor, no nada más que sea nuestro conocido, nuestro cuate, nuestro amigo. Yo conozco personas tan irreverentes que dicen, Chuchito, tengo a Chuchito en mi corazón. Pues ha de ser a su primo Chucho, porque mi Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en la vida me atrevería a llamarle así. Y también, como tercer ingrediente para que podamos tener siempre la guerra espiritual bien afianzada del lado ganador, es que la unción del Espíritu Santo sea efectiva en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la unción pudre todo yugo, toda atadura. Entonces, entre más Espíritu Santo tengamos, es mucho más factible que salgamos vencedores en la mayoría de las circunstancias. Ahora, a quien me pregunte, pastor, ¿pero el Espíritu Santo se tiene o no se tiene? No, la Biblia también nos enseña que se puede tener a diferentes niveles. Recordemos la visión del profeta Ezequiel, en donde veía este río tipificado por el Espíritu Santo. En algún momento lo tenía a los tobillos, en algún momento a las rodillas, arribita de la cintura, que vendrían siendo los lomos, hasta el momento en que lo cubría completamente. Entonces el Espíritu Santo se puede tener a diferentes niveles. Se trata ahora sí de tener tanque lleno, porque si no, si viene a ti un espíritu de bajo rango a quererte oprimir, a quererte ahí poner a los compañeros de trabajo en contra, a los familiares que no conocen de Dios alejados de ti, pues igual si tienes Espíritu Santo hasta los tobillos, pues puedes reprenderle y salir victorioso. Pero si te viene uno ya con cosas mayores, en donde ya involucre chismes, maledicencias, en donde involucre problemas familiares muy severos, pues sí necesitas tener más Espíritu Santo para poder librar la situación. Entonces, por ejemplo, Pablo describe el ataque de Satanás sobre su vida y su ministerio, y nos alienta a ver que todos los esfuerzos de Satanás para detener su ministerio fracasaron. Vamos a leerlo para que nos quede claro en 2 Corintios 4, versículos 8 y 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Hablábamos el domingo precisamente de este asunto, que si hay oposición del diablo o si hay prohibición de Dios, ¿se acuerdan? Por eso tenemos que tener el suficiente conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo de las personas que detectan los billetes falsos? Hay que estar tan adecuados a la palabra. Diariamente tenemos que leer, diariamente tenemos que orar. No importa si es 1 hora, si son 15 minutos. Yo sé que
por las actividades que tenemos a veces no tenemos tanto tiempo como quisiéramos, pero sí les aseguro, hermanos, que si lo hacemos diariamente, nuestro espíritu, nuestro tanque de Espíritu Santo va a irse llenando, nuestro conocimiento del Señor va a ir incrementando, aunque sea poco. A través de este estudio precisamente estamos viendo la importancia de la palabra. Se van a dar cuenta que en cualquiera de las 7 lecciones que vamos a tomar, nos vamos a dar cuenta que lo medular, como dijimos hace un momento, de la armadura de Dios es la espada para repeler el ataque. Los otros objetos son defensivos, la única que es para ataque es la espada, y esta está tipificada por la palabra de Dios. Les puse el ejemplo de cuando Jesús fue tentado, pero quiero hablar de algo que dice Santiago 4, versos 7 y 8, y ahí quiero acabar para dar oportunidad a preguntas y a poder hacer pues un poco de diálogo con ustedes. Santiago 4, del 7 al 8. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ok, si nos damos cuenta, Santiago está haciendo una exhortación a aquellos que están con un pie en el Evangelio y el otro con todo lo demás. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis que no podemos ser tibios, o estamos o no estamos con Dios, pero a los que no se definen, dice que Dios los vomita de su boca. Cuando dice Santiago, lávense las manos, está refiriéndose a que hay que cambiar de la forma en que hacemos las cosas, ¿sí? Hay que cambiar la manera en que actuamos, en cómo lo hacemos, y purificar el corazón significa a poder tener clara la intención de por qué lo hacemos. ¿De qué serviría que fuéramos millonarios y repartiéramos 10,000 millones de dólares nada más porque nos sobran o porque sabemos que con este acto pues se nos va a tomar como buena gente, cuando en realidad pues no lo estamos haciendo porque amemos a la gente, ¿no? Podría parecer en primera instancia algo bueno, pero la intencionalidad de las cosas cuenta mucho y cómo las hagamos también cuenta mucho. A veces disfrazamos el asunto de no decir mentiras con un terrible lenguaje autoritario y decimos, pues no mentí, pues yo soy muy honesto, y soltamos las cosas sin filtro, sin sedazos, sin diplomacia, y aunque sean verdades suenan como bofetadas en la cara de la gente. Tenemos que decirlo, como dice la Escritura, con sal, sazonadas, es decir, sabiendo cómo decirlas para que puedan llegar al corazón de las personas, a la mente de las personas, sin que necesariamente ofendan o lastimen. Por ejemplo, dice Santiago, ¿verdad?, que hay que vivir humildes delante de Dios. Ojo, humildes delante de Dios. Yo siempre que oro y cuando hago guerra espiritual, o desgraciadamente, y digo desgraciadamente por las personas con las que voy, sino no por mí, he tenido que ir a liberar a alguien. Yo siempre le digo a Dios, Dios, yo no soy, eres tú, acompáñame, si no vas, dime, y yo ni pongo un pie en ese lugar, sabiendo siempre que es Dios el que hace las cosas, ¿sí? Hay que resistir al diablo. ¿En qué sentido? No en retarlo, sino en poder rechazar lo que el diablo nos ofrece. A eso se refiere. Y en ese sentido, él va a tener que huir porque va a ver que no caemos en su trampa. Yo, por ejemplo, algo que puedo jactarme, como diría Pablo, para la gloria de Dios y por Dios, es que me ha probado en todas las áreas de mi vida. A Dios gracias, en la mayoría he vencido, y en las que todavía de repente ahí me falla, pues ahí ando orando duro delante de Dios, y le digo al diablo, ¿verdad? Porque también en mi oración de repente me volteo para el otro lado y me dirijo al diablo y le digo, yo vivo de rodillas delante de Dios para no inclinarme delante de ti, ser inmundo. Sí, así le hablo al diablo, ¿sí? Porque le recuerdo su lugar. Entonces,
se trata de vivir humildes delante de Dios, de resistir al diablo, de hacer que Él huya, de acercarnos. Están tan cerca de Dios que se nos impregne su santidad, su aroma. La santidad ya dijimos que también produce un aroma. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. ¿Sí? Pero esta parte final de Santiago, que nuestra lealtad está dividida, wow, ¿no sería más acertada hace 2000 años que hoy? Exactamente, estamos en la misma situación y en la misma disyuntiva. Nuestra lealtad está dividida. Si somos honestos, iglesia, y sopesamos cómo hacemos las cosas, nos daremos cuenta que cuando son en nuestro beneficio personal, familiar, le damos más valor que cuando es para Dios. Por un problema familiar podemos faltar a la iglesia, podemos faltar a la escuela, podemos faltar al trabajo. Pero no se diga, hermanos, hay que pintar la iglesia, hay que hacer esto, porque a saber si faltaríamos un día entre semana. Pensémoslo, y no estoy aludiendo a nadie ni a nada. Simplemente se trata de ser honestos para que podamos verdaderamente tener pues la visión correcta de cómo permanecer humildes delante de Dios. Amén. Hoy, como dije, estamos abordando solo la primera lección, no la hemos acabado, es el plan de Satanás, porque tenemos que, ahora sí que, no sé a los que les gusten esas series, a mí me gustan esas series de criminología y sobre todo las que tienen que ver con el estudio de la personalidad de los maleantes. Aquí tenemos que volvernos un poco, ¿cómo le llaman? Perfiladores. Perfiladores de cómo se mueve y piensa Satanás, porque si tú sabes cómo se mueve tu enemigo, pues vas a poder estar listo para cuando venga el ataque. Algo que cuando no sabes cómo se mueve, pues por cualquier lado te puede agarrar. ¿O qué piensan ustedes, hermanos? Bueno. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? ¿Alguna vez tú has sufrido algún ataque, hija? Pues yo creo que todos estamos expuestos siempre. Pero, por ejemplo, quiero hablar específicamente de tu caso, ¿me dejas? Sí, claro. En tu caso muy específico, y no es por encomiarte, yo he visto que has venido aprendiendo cómo repeler esos ataques, o tú cómo te sientes. Pues sí, pues gracias a Dios siempre nos ayuda mucho siempre estar aprendiendo de la palabra y así estar atentos a los ataques del enemigo siempre. Sí, claro, porque ya cuando esperas, ahora sí que es como el box. Cuando sabes que el oponente es bueno en lanzar la mano derecha, pues te vas a cuidar de esa mano, ¿verdad? Por ejemplo, también, a pesar de que no están conectadas mis sobrinas, ellas trabajan en el mismo lugar, la hermana Dara y la hermana Yuridia, y yo de repente escucho sus pláticas y voy viendo, y pues yo ahora sí que como son mi familia, pues conozco de qué carácter son, ¿verdad? Y me da gusto, lastimosamente pues ahorita todavía no llegan de trabajar, pero me da gusto, por ejemplo, ver cómo a pesar de ser jóvenes, poco a poco ahí van adoptando una actitud mejor ante los problemas y sobre todo ante los roces que tienen con la gente con la que trabajan, cosa que creo que a todos los que trabajan en una empresa, en una corporación, pues siempre es difícil, siempre va a haber ahí personas que nos van a hacer un poco la vida difícil, ¿verdad? Pero el poder, por ejemplo, saber cómo actuar, eso es benéfico. A veces yo pienso que los jóvenes, por ejemplo en la escuela, que hoy se habla tanto de bullying, yo no sé para ustedes, pero en mi tiempo también pasaba lo mismo y no se mencionaba tanto. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que de alguna manera pues se resolvía
Y ahora como que los despojamos a los jóvenes del poder tomar soluciones que a ellos les beneficien. Ahora con el Evangelio, yo espero que ninguno de nuestros jóvenes sufra algún maltrato de ese tipo, pero si desgraciadamente lo llegaran a sufrir, eh, me gustaría que su pensamiento fuera, ¿verdad? Bueno, el enemigo no es este muchachito que me está atacando, el enemigo no es esta actitud grosera que tiene conmigo, el enemigo no es las caras que me hace esta compañera de escuela o de trabajo que pues como que me agarró ahí mala voluntad. El enemigo es el que está detrás de ellos y los está influyendo o los está oprimiendo o inclusive si no son cristianos los está poseyendo. Entonces saber que antes de alguna respuesta material, la oración es la que va a ir abriéndonos camino para soluciones y para estrategias eh, adecuadas para salir adelante. ¿O cómo ven? Dios los bendiga primero que nada. Ah, ya llegaste. Ya llegué, que lo estoy escuchando que están hablando de mí. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, en este caso que mencionaba lo de los ataques o así que provienen de otras personas, pues en lo personal, como dice luego, sí ha habido demasiados roces, diría yo, en mi trabajo, en especial con una persona, pero pues es como luego yo le comento a mi mamá que pues yo ya trato de no hacer nada y yo sola me voy dando cuenta cómo Dios va resolviendo esos asuntos. O sea, luego yo me doy cuenta como, no, es que ya la mandaron a llamar, es que ya la regañaron, es que ya esto, es que ya lo otro. Entonces yo digo, bueno, yo no tuve que hacer nada. Y pues al ver estas cosas o esta respuesta de Dios que me da casi al decirme, ves, tú no tienes que meter las manos. Entonces como que eso es lo que me ha estado ayudando a ya mejor no hacer nada y dejar que solitos les pasen las cosas, porque pues sí me he dado cuenta que de alguna u otra manera se les ha regresado todo lo que me han dicho o me han hecho. Claro, recordemos que hay cosas que son promesa y una de las promesas que se le hace al padre de la fe, a Abraham, permanece hasta nosotros y ese es bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Así es que hermanos, perdónenme, no me había dado cuenta de la hora, estoy viendo que ya me pasé por mucho, pero es que estamos tan inmersos en esto y solo tomamos la mitad de la clase, de la lección, pero yo creo que conforme vayamos avanzando vamos a ir pudiendo abrirnos un poco más. Gracias a los que participaron, gracias a los que escucharon. No todos nos gusta preguntar, pero sí aprendemos todos cuando alguien pregunta, que es lo padre, ¿verdad? Pues hermanos, pues vamos a dar por terminada la lección hoy. Recuerden que dentro de 8 días vamos a dar la segunda parte para que no se quede inconclusa esta primera lección. Y me están pidiendo oración para algunas personas.